Pero, sin embargo, pues, bueno, alguna cosilla se va publicando, ¿no? Bienvenido, Junuen. Muchas gracias por estar aquí. Archivos de Epstein, Elon Musk, Bill Gates, el príncipe Andrés, el aliado de Trump, Steve Bannon, entre los nuevos nombres en el lanzamiento del tercer lote. Bueno, los 8.544 documentos que abarcan casi 3 décadas muestran que los calendarios y correos electrónicos de Epstein indican reuniones e interacciones con personas prominentes, lo que genera controversia y escrutinio sobre sus asociaciones con él. Los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron recientemente el tercer lote de archivos de Epstein, que revelan las conexiones de Jeffrey Epstein con figuras influyentes, incluidos Elon Musk, Bill Gates, el príncipe Andrés, Peter Thiel y Steve Bannon. Los documentos sugieren que el delincuente sexual convicto mantuvo contacto con figuras políticas y empresariales influyentes años después de su acuerdo de culpabilidad de 2007, lo que le obligó a registrarse como delincuente sexual. Estos documentos muestran que los calendarios y correos electrónicos de Epstein indican reuniones e interacciones con personas prominentes, lo que genera controversia y escrutinio sobre sus asociaciones con él. El tercer lote de archivos de Epstein nombra a Elon Musk, el príncipe Andrew y más. O sea, es curioso como esto del caso Epstein, durante años, el propio Trump, su entorno y sus seguidores lo ponían como que esto era una red de pedófilos para demócratas importantes. Y sí, hay algunos demócratas y tal. Pero lo que está saliendo ahora son informaciones principalmente sobre republicanos. O sea, el Steve Bannon este es un propagandista del MAGA. Peter Thiel es uno de los que financian a Donald Trump. Peter Thiel financió la campaña de J.D. Vance y llevó a Vance a Mar-a-Lago para que Trump lo pusiera de candidato para vicepresidente, ¿no?
Y ahora, pues están los archivos Epstein. Y bueno, Bill Gates, pues bueno, tradicionalmente ha sido alguien más afín al Partido Demócrata, pero bueno, luego se acercó a Trump. Los 8.544 documentos que abarcan casi 3 décadas muestran un viaje tentativo de Musk a la isla de Epstein el 6... Ah, y Musk, o sea, bueno, que ahora parece que ahora se han reconciliado, ¿no? Trump y Musk. Los 8.544 a la isla de Epstein el 6 de diciembre de 2014, con una nota escrita a mano que cuestiona su estado. Los registros también indican las reuniones planificadas de Epstein con Thiel para almorzar en 2017 y Bannon para desayunar en febrero de 2019, justo antes del arresto de Epstein por cargos federales de tráfico sexual. O sea, en 2019, cuando todo Internet ya estaba lleno de rumores sobre el tipo este de Epstein, gente cercana a Donald Trump se seguían reuniendo con él y todo este rollo, ¿no? Los libros de contabilidad también muestran pagos por masajes vinculados al príncipe Andrés, mientras que los registros de vuelo detallan los viajes realizados por Epstein, Ghislaine Maxwell y Andrew entre Nueva Jersey y Florida, ya en 2000. Las asociaciones de Epstein con Andrew y Bill Gates se han enfrentado a un intenso escrutinio. Para los no versados, Maxwell actualmente cumple una sentencia de prisión de 20 años por tráfico sexual de menores en relación con los crímenes de Epstein. Los demócratas del comité dicen que los archivos tienen como objetivo hacer justicia a los sobrevivientes y las víctimas. La revisión del comité está en curso con muchos documentos redactados en gran medida para proteger a las víctimas. Se esperan divulgaciones adicionales en las próximas semanas, lo que podría arrojar más luz sobre la red de Epstein. Los vínculos de Jeffrey Epstein y Donald Trump. Jeffrey Epstein era un rico financiero y socialite, bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Trump demandó a Wall Street Journal por difamación por un informe de julio que detalla la supuesta carta, mientras que la Casa Blanca continúa negando su autenticidad. Está muy claro que el presidente Trump no dibujó esa imagen y no la firmó, dijo la secretaria de prensa Caroline Leavitt a principios de este mes. Y agregó que el equipo legal de Trump continuará persiguiendo agresivamente los litigios. Anteriormente, Donald Trump desestimó las demandas de transparencia en el caso Jeffrey Epstein, calificando el impulso para más divulgaciones como un engaño demócrata, informó CNN. Bueno, yo creo que él tuvo una falta de estratégica al no publicar los archivos él mismo y dejar que los publicaran los demócratas del Congreso, ¿no? O sea, da como a entender que tenía algo que esconder, ¿no? Y y que tenía algo que tenía algo que esconder, ¿no? Y si los hubiera publicado él mismo, podría haber dicho, bueno, no, yo dejé de dejé de relacionarme con él y porque era un pedófilo y tal y cual. Ahora se va a joder, ¿no? Porque creo que Trump y Epstein dejaron de ser amigos en el 2005, 2006, por ahí.
Bueno, tenemos más cosas sobre Epstein. Un informe psicológico de Epstein días antes de morir podría poner en duda su suicidio. Bueno, está claro que no se suicidó. El reporte se realizó 9 días antes de que el magnate fuera encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda en una prisión de Nueva York. El depredador sexual Jeffrey Epstein no mostró señales de ser una amenaza para sí mismo, según una evaluación de riesgo de suicidio de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos realizada días antes de ser hallado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, Nueva York, por un aparente suicidio. En el reporte fechado el 1 de agosto de 2019 se indica que el magnate había negado tener intenciones o planes suicidas, en el pasado o en el presente. Epstein negó haber tenido algún intento de suicidio o comportamiento autoagresivo en el pasado, se agrega. Además, se destaca que el financiero se mostró sorprendido cuando las autoridades le pidieron firmar un documento que indicaba que tenía tendencias suicidas tras el primer intento de quitarse la vida, registrado el 23 de julio de este año. Epstein negó haber dicho que era suicida, aseveró la evaluación. El documento forma parte de las 33.295 páginas de archivos relacionados con el caso compartidos este martes por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Dudas sobre el supuesto suicidio. La muerte del magnate ocurrió solo un día después de que se revelaran documentos judiciales que implicaban como cómplices a numerosas personas influyentes, incluido el príncipe británico Andrés, el inversionista multimillonario Glenn Dubin, el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, así como otras figuras políticas y personas de alto perfil. La justicia estadounidense dictaminó que el delincuente sexual se suicidó, pero esta causa de muerte sigue siendo cuestionada por la opinión pública. Y no solo por la opinión pública, por los familiares de Epstein, por su expareja, por un montón de gente, ¿no? Bueno. Insiders de la familia real. Epstein vendió vídeos del príncipe Andrés a Rusia. Bueno, trabajaba para los israelíes, trabajaba para los rusos, como su suegro, ¿no? Informadores de la familia real británica han afirmado que Jeffrey Epstein vendió montones de vídeos y otro material comprometedor que él tenía del príncipe Andrés al gobierno ruso. Esta revelación fue hecha por el historiador y autor investigativo Andrew Lowney en su devastadora nueva biografía del príncipe británico. El libro está basado en 4 años de investigación forense y cientos de entrevistas con informantes. La nueva biografía expone la vida privada hedonista de Andrés y su sorprendente arrogancia y complejo de superioridad.
revela nuevos detalles de su sórdida relación con el pedófilo financiero Jeffrey Epstein. Alarmantemente, informantes reales le dijeron a la ONU que Rusia tenía sorprendentes pruebas en vídeo del príncipe Andrés después de que fue vendida al presidente ruso Vladimir Putin por Epstein. ¡Wow! El libro también detalla y con este material, que bueno, no sé, para este punto ya, o sea, la familia real ya le ha cantado las 40 a Andrés, ¿no? Pero en algún momento, pues, esto puede haber servido para chantajear a la familia real. Aunque bueno, depende del material que tenga, todavía podría servir para eso. Ok. El libro también detalla la cercana relación con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell, la, la aristócrata británica, hija del fallecido varón mediático Robert Maxwell. Andrew y Maxwell eran buenos amigos y a través de ella el príncipe llegó al entorno de Epstein. Epstein apoyó a Ghislaine después de la muerte de su padre, un hombre con conexiones duraderas a las inteligencias británicas, rusa e israelí. Robert Maxwell murió misteriosa y repentinamente 8 años antes y los siguientes descubrimientos de sus crímenes, en los cuales había robado cientos de millones de libras de los fondos de pensiones de sus empresas. Según documentos bancarios, entre 1999 y 2007, Epstein le dio más de 30 millones de dólares para restaurar su estilo de vida, su afluente estilo de vida al cual ella se había acostumbrado. 30 millones de dólares. Wow. A cambio de esto, la bien conectada graduada de Oxford jugó un papel decisivo en el complicado pero lucrativo negocio y vida personal de Epstein, introduciéndolo a contactos influyentes. Ella también organizó una serie de chicas jóvenes para los mismos hombres que más tarde serían chantajeados, así como satisfacer sus propias exigencias sexuales. Epstein era dueño de casas en todo el mundo, incluyendo la más grande en Manhattan, valorada en 77 millones de dólares, un rancho de 8.000 hectáreas en Nuevo México y una casa en Palm Beach, Florida. Sin embargo, fue a su isla privada de 72 hectáreas, Little St. James, también conocida como la isla de los pedófilos, que ha sido el centro de mucha controversia. Andrew frecuentemente visitaba la isla, pero sus viajes nunca fueron declarados en sus agendas oficiales. Testigos han revelado que Andrés iba regularmente a la isla. Un empleado le dijo a Denise George, fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses, que lo había visto en un balcón haciendo tocamientos a las niñas en público. Él recordó que fue hacia él y le dijo: buenos días, Su Alteza. Además, el chofer personal de Epstein, Iván Novikov, recordó: siempre que Andrew estaba en la ciudad, me ordenaban ir a buscar chicas jóvenes que eran esencialmente prostitutas. Una vez lo llevé con 2 chicas de 18 años a un hotel. Ambas chicas estaban esnifando cocaína. Y el príncipe Andrés estaba besando a una de ellas. La empleada del hogar de Epstein, Deborah Gale, que trabajó en la isla y en Florida, llamó al duque una presencia habitual en la casa de Palm Beach. Una vez encontré juguetes sexuales en el suelo de su habitación y panties de mujeres en la cama. Ella dijo que Andrés también tenía panties de mujeres, lencerías, sandalias de varias medidas en su armario en la casa de Epstein. Era extraño ver todo esto. Parecía que tuviera toda clase de fetiches, ella añadió.
Simplemente no, yo no esperaba este comportamiento de un hombre que parecía ser un príncipe muy charming, joder, muy carismático. Cuando lo conocías por primera vez. Ella recordó que Andrew llevó a una chica sueca a su dormitorio y ellos pasaron toda la noche y la mayoría del otro día juntos. Cuando la presionaron, ella añadió, cuando las chicas se iban, yo les daba un sobre que el señor Epstein había dejado, donde había entre 1.000 y 25.000 dólares. Bueno, con estas cantidades supongo que a muchas de las chicas no hacía falta obligarlas, ¿no? um, Epstein pagó a una antigua bailarina para contratar a chicas, a menudo chicas sin techo o huidas de sus hogares o hermanas menores de otras bailarinas de striptease para ir a sus fiestas que siempre eran grabadas. Epstein dejaba claro que él quería hacer feliz a Andrew, dijo Gale. Y a mí me decían que debía cuidarlo, que siempre tuviera bebida, que estuviera bien. Vi a Andrew en fiestas varias veces al año, o más. Yo flirteaba con él y él se me insinuaba y me hacía tocamientos. Él se ponía cerca de mí mirándome a los pechos, añadía Gale. Me cogía de las manos, ponía su brazo alrededor de mi cintura, me agarraba de la mejilla. Él usaba su realeza y su celebridad a su favor. Virginia Roberts, más tarde Virginia Giuffre, acusó a Andrew de haberla violado en 3 ocasiones diferentes cuando ella solo tenía 17 años. Con 14 años, Giuffre terminó en las garras del traficante sexual de 65 años Ron Eppinger, con el cual vivió 6 meses. Él más tarde se declaró culpable de tráfico de personas y prostitución. De cruzar líneas estatales para la prostitución y lavado de dinero. Mientras Giuffre empezó el proceso legal, que finalmente destruiría la carrera del príncipe y su reputación, ella juró en una declaración que fue violada por Andrew en Little St. James y también en Londres y Nueva York. La tercera vez que tuve sexo con él fue en una orgía en la isla privada de Epstein, ella dijo. Epstein, Andy, aproximadamente otras 8 chicas jóvenes y yo tuvimos sexo juntos, añadió Giuffre. Las otras chicas todas parecían tener menos de 18 años y apenas hablaban inglés. Nos dijeron que empezáramos a besarnos y a tocarnos y a usar juguetes sexuales las unas con las otras. Jeffrey y el príncipe se estaban riendo y entonces se desnudaron. Y luego tuve sexo con ellos. Jeffrey primero y luego Andrew. Fue asqueroso. En julio de 2017, Epstein fue arrestado por cargos de tráfico sexual. Una oferta de fianza de 100 millones de dólares fue rechazada y fue enviado al Centro Correccional Metropolitano en Manhattan mientras esperaba juicio. Al mes siguiente fue encontrado muerto en su celda con una sábana alrededor de su cuello. Mientras muchas de las pruebas murieron con Epstein, parece que el traficante sexual vendió muchas pruebas incriminatorias antes de su muerte. Muchos más escándalos podrían salir, especialmente si los archivos del FBI sobre Epstein son publicados. Una prueba de lo que podría revelar está en un artículo de periódico de septiembre de 2019 diciendo que los jefes de la inteligencia británica estaban preocupados de que Rusia podría haber obtenido material comprometedor sobre el príncipe Andrés sobre el escándalo de Jeffrey Epstein. Según el periódico, John Mark Dougan, un antiguo agente del condado de la oficina del sheriff del condado de Palm Beach, había huido a Rusia con copias de los archivos de Andrew y estaba en contacto con Pavel Borodin, un mentor de Vladimir Putin.
Preguntado por lo que podría haber en los archivos, Dugan dijo, muchos vídeos, pero yo no iba a mirarlos. Muchos documentos escaneados. Las fuerzas de seguridad los han tenido durante muchos años. Lo tuvieron cuando Jeffrey fue arrestado por primera vez en el 2006. El FBI lo tuvo cuando confiscaron mis ordenadores en el 2016. Y yo sabía que ellos tenían estos materiales porque fueron los que alertaron al MI6 en 2019 que yo tenía un duplicado y tenía un vídeo comprometedor de Andrés. Los asuntos fueron un problema para la monarquía por preocupaciones sobre la implicación real de Andrew con Epstein y que ésta fuera expuesta. Según un antiguo empleado de Buckingham Palace, la familia real estarían fritos si la verdad saliera a la luz. A ver, ¿se me oye? Sí, ¿no? Y uno de pena, pero así son las cosas con las jóvenes de hoy. Aquí hay una senadora que anda con un viejón también y que hace 2 años le regaló una jirafa. Le ha dado, uff, parece su abuelo, también senador. Bueno, pero a ver, una cosa es que tengas una pareja que sea mayor que tú, que o sea, bueno, porque vamos a ver, si esta señora es senadora, supongo que no le hará falta el dinero del tipo este, ya debe tener un buen salario y tal, aunque bueno, la avaricia es infinita, ¿no? Pero una cosa es que tengas una pareja más vieja o más joven, ¿no? Que bueno, o sea, cada uno hace con su vida lo que quiere, ¿no? Pero el rollo es que estas chicas, la mayoría, fueron con estos personajes voluntariamente y luego, años después, cuando vieron que había la posibilidad de sacar dinero a través de los tribunales a estos tipos, ¿no? Al príncipe Andrés, al propio Epstein, a Donald Trump, al otro y al de la moto, pues empezaron a poner denuncias, ¿no? Porque claro, en el año 2006, si hubieran presentado una denuncia, pues hubieran dicho, bueno, chica, tú misma te prostituiste, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, como mucho, bueno, si son menores es otra cosa, ¿no? O sea, porque, bueno, si eres menor, aunque vayas ahí voluntariamente, el tipo no deja de ser un pedófilo, ¿no? O sea, tiene eso, pena de cárcel, y ella sí podría pedir una indemnización, ¿no? Pero las que ya tenían 18 años, ¿no? O sea, si hubieran presentado denuncia en el 2008, les hubieran dicho, mira chica, tú fuiste voluntariamente con él, ahora búscate la vida. Pero a partir del 2016-2017, cuando empezó todo el tema este del Me Too, que hay que creer a las mujeres y todo este rollo, pues bueno, básicamente una mujer puede decir lo que le dé la gana, los tribunales se la creen, y el acusado, pues básicamente ya está condenado desde el principio, ¿no? A no ser que a no ser que puedas demostrar que en ese momento estabas en otro sitio o tengas pruebas gráficas de que lo que pasó ahí no es lo que ella dice, estás jodido, ¿no? Pero bueno, por otra parte,
fuera el sexo voluntario o obligado, pues bueno, no me dan ninguna pena, ni el Epstein, ni el Andrés, ni Trump, ni cualquiera de estos que, que ahora están saliendo, ¿no? O sea, muchas de las chicas iban ahí a las propiedades de Epstein sabiendo perfectamente lo que iba a pasar, que se trataba de tener sexo con estos tipos, ¿no? O sea, de hecho, algunas de las chicas, o sea, les decían a sus compañeras de escuela y a sus amigas, oye, tengo un viejo que te da miles de dólares solo por tener sexo con él, ¿no te interesa? Y así iban, ¿no? O sea, muchas de las chicas fueron ahí sabiendo exactamente lo que iba a pasar, ¿no? Otras sí, fueron engañadas pensando que pues se trataba de un trabajo de masajista, de modelo, de empleada del hogar, ¿no? Y luego ahí, pues, una vez ahí, pues se encontraron con el tema, ¿no? De que pues, se trataba de tener sexo con él, pero para entonces ya no las dejaban salir, ¿no? Pero bueno, así son las cosas. Tienes razón, amigo, gran diferencia. Esos son unos puercos, por eso lo desvivieron al Epstein. Les sabía mucho a muchos políticos y riquillos. Claro. Bueno. Ta, 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 ta. Nunca podrían recuperarse de eso, ellos dijeron. Ellos han superado escándalos durante años, pero esto les destruiría totalmente. Si se supiera la verdad incondicional, yo creo que el público británico intentaría deshacerse de la familia real. Porque muchas de las fechorías de Andrew se hicieron a cargo del contribuyente británico. El palacio hace lo que puede para contener los peligros presentados, los peligros que representan el hijo errante, el segundo hijo errante de la fallecida reina, y se especula que a veces presiona para que algunas cosas se mantengan en secreto. El importante periodista televisivo estadounidense la importante periodista televisiva estadounidense Amy Robach expresó su frustración cuando ABC no quiso publicar su entrevista con Virginia Giuffre en 2015. Virginia me lo dijo todo, dijo Robach. Ella tenía fotos, lo tenía todo. Estuvo 12 años escondiéndose y nosotros la convencimos para que saliera y hablara. Era increíble lo que teníamos. Sobre Clinton, sobre todo, nos lo contó todo. Yo intenté durante 3 años que la metieran, sin resultado. El Palacio descubrió que teníamos todas sus acusaciones sobre Andrés y nos amenazaron de 1.000.000 de maneras diferentes. Como resultado, la historia se suprimió. Se especula de que Epstein y sus asociados pudieron captar, traficar y abusar chicas jóvenes durante otros 3 años. Roebuck dijo que ella cree que la muerte de Epstein en prisión no fue un suicidio. Yo creo que fue asesinado, 100%. Él, él vivía de chantajear a la gente. Había muchos hombres en esos aviones. Muchos hombres que visitaron la isla. Muchos hombres poderosos que iban a su apartamento. Bueno. Bueno, señores y señoras, ¿qué más tenemos? Vamos a ver más cosas sobre Epstein.
La CIA, el Mossad y Epstein, desentrañando los lazos de inteligencia de la familia Maxwell. Con la creciente especulación de que Trump podría indultarla, Mint Press perfila a la familia de la traficante sexual convicta Ghislaine Maxwell. Desde su padre, un magnate de los medios que actuó como espía de alto nivel para Israel, su hermana, que trabaja para impulsar los intereses de Tel Aviv en Silicon Valley, sus hermanos, que fundaron un dudoso pero muy influyente grupo de expertos en extremismo antiislámico, y sobrinos en roles influyentes en el Departamento de Estado y la Casa Blanca. No jodas. ¿Sobrinos que trabajan en la Casa Blanca con Trump? ¿Okay? El clan Maxwell tiene amplios vínculos con el poder estatal de Estados Unidos e Israel. Esta es su historia. Liberar a Ghislaine Maxwell y enterrar los archivos de Epstein. Crece la especulación de que Ghislaine Maxwell podría ser liberada pronto. A pesar de hacer campaña con la promesa de publicar los archivos Epstein, hay cada vez más señales de que la administración Trump está considerando indultar al traficante sexual convicto más notorio del mundo. A ver, otra vez. Ok. Bueno, el mes pasado, Trump, quien contempló la idea en su primer mandato, se negó repetidamente a descartar un indulto, afirmando a los periodistas que se me permite hacerlo. Pocos días después, Maxwell fue trasladada a través de los estados a una instalación de mínima seguridad en Bryan, Texas, una práctica muy inusual. En general, no se permite el traslado a esas instalaciones a las mujeres condenadas por delitos sexuales ni a las que les quedan más de 10 años de condena. La medida provocó especulaciones e indignación a partes iguales. La decisión de reubicar a Maxwell se produjo después de que alguien, potencialmente una fuente dentro de su propio equipo, comenzara a filtrar pruebas incriminatorias y vergonzosas que vinculaban a Trump con Epstein. Esto incluía... ¿Se puede poner en español? A ver, espera. Esa será mejor traducción. Pero son otras... Mira, ahí está, ¿no? Ok. Ese mismo artículo. Bueno. Ok. Comenzar a filtrar evidencia incriminatoria y vergonzosa que vinculaba a Trump con Epstein. Esto incluía una tarjeta de cumpleaños que Trump le envió a Epstein con una mujer desnuda dibujada a mano acompañada de texto. Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto. Durante años, Maxwell ayudó a su pareja Jeffrey Epstein a traficar y violar a niñas y mujeres jóvenes, creando en el proceso una gigantesca red de delitos sexuales. Entre los socios de Epstein se encontraban multimillonarios, científicos, famosos y políticos, incluyendo al presidente Trump, a quien consideraba su mejor amigo. En 2021, 2 años antes de la misteriosa muerte
2 años después de la misteriosa muerte de Epstein en una prisión de Manhattan, Maxwell fue declarada culpable de tráfico sexual infantil y posteriormente condenada a 20 años de prisión. La noticia de que Trump podría liberar pronto a un criminal tan infame conmocionó a sus bases y provocó acusaciones de corrupción flagrante en los medios de comunicación. ¿Hay alguna razón para indultar a Ghislaine Maxwell aparte de comprar su silencio?, titulaba un artículo en The Hill. Mientras tanto, Tim Hogan, asesor principal del Comité Nacional Demócrata, denunció lo que afirmó fue un encubrimiento gubernamental en tiempo real. El FBI de Donald Trump, dirigido por su leal Kash Patel, borró el nombre de Trump de los archivos de Epstein que aún no se han publicado, dijo. Es curioso cómo todo el tema este de Epstein, que empezó siendo un rollo que las bases y el entorno de Trump todos decían, no, que esto es una gran red de pedófilos demócratas y no sé qué, ahora son los demócratas los que exigen sacar los archivos y todo este rollo, ¿no? O sea, ahora resulta que la mayoría de estos tipos eran más del lado republicano que del lado demócrata. Bueno, Robert Maxwell, magnate de los medios y agente israelí. Si bien muchos de los crímenes de Ghislaine Maxwell han salido a la luz, son menos conocidos los innumerables vínculos de su familia con los estados de seguridad nacional de Estados Unidos e Israel. Entre ellos destacan los de su padre, Robert Maxwell, un magnate de los medios de comunicación caído en desgracia y pionero del emprendimiento tecnológico. Maxwell, refugiado judío, ¿cómo no?, que huyó de la ocupación hitleriana de su Checoslovaquia natal, luchó por Gran Bretaña contra Alemania. Tras la Segunda Guerra Mundial utilizó sus conexiones checas para canalizar armas al naciente Estado de Israel. Armas que les ayudaron a ganar la guerra de 1948 y a llevar a cabo la Nakba, la limpieza étnica de casi 800.000 palestinos. De ese holocausto no hablan, ¿no? Los biógrafos de Maxwell, Gordon Thomas y Martin Dillon, escriben que fue reclutado por primera vez por la inteligencia israelí en la década de 1960 y comenzó a comprar corporaciones tecnológicas israelíes. Israel utilizó estas empresas y su software para llevar a cabo espionaje y otras operaciones clandestinas en todo el mundo. Maxwell amasó un vasto imperio empresarial de 350 empresas con 16.000 empleados. Era propietario de diversos periódicos como The New York Daily News, el Daily Mirror británico y Maariv de Israel, además de algunas de las editoriales de libros y publicaciones científicas más influyentes del mundo. El poder empresarial le aportó poder político. Fue elegido diputado del Reino Unido en 1964 y contaba entre sus amigos más cercanos al secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger. No, este está metido estaba metido en todos los chanchullos, ¿no? Y al primer ministro soviético Mikhail Gorbachev. ¡Wow! ¡Wow! Ahora entiendo. O sea, siempre se ha... Bueno, si... este sería el Charón, fíjate. Si se sabe hoy en día que Gorbachev era un agente británico, si estaba en contacto con Maxwell, Maxwell bien pudo haber sido su contacto, ¿no? Wow, yo no sabía. Bueno, tendré que investigar esto mejor, ¿no? Ah, mira, ahí los tienes. Ahí los tienes a los dos hijos de puta. Gorbachev y Maxwell. La puta que los parió. Tendré que investigar esto más a fondo, ¿no?
Bueno, sastres de lo que se entera uno, ¿no? La verdad siempre saldrá por más que la traten de ocultar. Colapsos económicos, bienvenidos, saludos. Los Judas como que les gusta mucho manosear menores. Sí, más que los. Bueno, se habla siempre de los musulmanes y tal, ¿no? Pero los moixes más, los moixes más. Aquí en México los gobiernos guardan los datos o hechos por años, nadie puede ver los archivos y seguro después los desaparecen porque poco se va sabiendo como lo sucedido con la... Nah, eso es en todos los países, o sea... Bueno, con los católicos yo creo que se ha sobredimensionado el tema, ¿no? Como se sabe que la iglesia paga grandes cantidades para cerrar bocas y evitar problemas legales y tal, pues bueno, por cada víctima real yo diría que hay 5 fake, ¿no? O sea, mucha gente, pues, no, yo también, ellos estuvieron con curas de pequeño, pues lo voy a denunciar, a ver si saco algo de pasta también. Pues así son las cosas. Nada, pero es algo que es en todas las religiones, o sea, cristianos, musulmanes, pero bueno, en el caso de los judas, como tú los llamas, está incluso en el Talmud, ¿no? Que no, oye, si creo que a partir de los 10 años o algo así, dice. Que bueno, naturalmente 10 años de aquella época no son lo mismo que 10 años hoy, ¿no? Pero siempre que los católicos, pero los otros son más puercos, sí. Bueno, seguimos. A ver. Utilizó esta influencia para promover los intereses israelíes vendiendo software israelí de recopilación de inteligencia a Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y muchos otros países. Este software incluía una puerta trasera israelí secreta que permitía a la agencia de inteligencia israelí, el Mossad, acceder a información clasificada recopilada por gobiernos y agencias de inteligencia de todo el mundo. Al mismo tiempo que expandía sus capacidades de espionaje, Israel desarrollaba un programa secreto de armas nucleares, que es lo que hablamos ayer, ¿no? De las armas, no sé si lo vieron el programa. Ahí lo tienen. Bueno. Amigo, me quedo en modo radio. Gracias, conspiraticias. Ok, muchas gracias. Buenas noches, Yunuen. Al mismo tiempo que este proyecto fue expuesto por el activista por la paz israelí Mordecai Vanunu, quien en 1986 filtró evidencia a la prensa británica. Maxwell, uno de los varones de la prensa más poderosos de Gran Bretaña, espió a Vanunu pasando fotografías y otra información a la embajada de Israel. Inteligencia que condujo al secuestro internacional de Vanunu por parte del Mossad y su posterior encarcelamiento. Su muerte también estuvo rodeada de controversia, similar a la de Epstein. En 1991, su cuerpo sin vida fue encontrado en el océano, en lo que las autoridades calificaron como un extraño accidente por el cual el magnate se había caído de su yate de lujo. Hasta el día de hoy, sus hijos están divididos sobre si creen que fue asesinado. Los rumores de que Maxwell había actuado durante décadas como un superespía israelí quedaron prácticamente confirmados con el suntuoso funeral de Estado que recibió en Jerusalén. Su cuerpo fue enterrado en el Monte de los Olivos, uno de los lugares más sagrados del judaísmo, el lugar desde el que se dice que Jesús ascendió al cielo. Prácticamente toda la élite israelí, tanto del gobierno como de la oposición, asistió al evento, incluyendo a no menos de 6 líderes vivos de las organizaciones de inteligencia israelíes.
El propio presidente Chaim Herzog ofició el panegírico. También intervino en el evento el primer ministro Yitzhak Shamir, quien declaró que Robert Maxwell ha hecho más por Israel de lo que hoy se puede decir. En el Reino Unido, sin embargo, se le recuerda con menos cariño. Hombre de temible reputación, Maxwell dirigió su negocio mediático con mano de hierro, de forma similar a Rupert Murdoch, otro individuo con estrechos vínculos con Israel. Tras su muerte, se supo que había robado más de 500 millones de dólares del fondo de pensiones de sus empleados para rescatar a otras empresas en crisis de su imperio, dejando en ruinas los planes de jubilación de muchos de sus empleados, como comentó el periódico The Scotsman 10 años después, en 2001. Si Maxwell fue despreciado en vida, fue odiado en su muerte cuando se supo que había robado 440 millones de libras del fondo de pensiones de Mirror Group Newspapers. Fue oficialmente el mayor ladrón de la historia criminal británica. Isabel Maxwell, la mujer de Israel en Silicon Valley. Incluso antes de su publicación, Isabel Maxwell, hija de Robert y hermana mayor de Ghislaine, logró obtener una copia de la biografía de Thomas E. Dillon. Inmediatamente voló a Israel, según informó The Times de Londres, donde se la mostró como un amigo de la familia y subdirector del Mossad. David Kimche. Estas acciones no lograron contrarrestar la afirmación central del libro de que su padre era, en efecto, un superespía israelí de alto nivel. Isabel ha disfrutado de una larga y exitosa carrera en la industria tecnológica. En 1992, junto con su hermana gemela Christine, fundó una empresa que desarrolló uno de los primeros motores de búsqueda de Internet. Sin embargo, tras el escándalo de las pensiones, ella y sus hermanos cambiaron de su enfoque a reconstruir cada faceta del derrumbado imperio empresarial de su padre. Las hermanas vendieron el motor de búsqueda, obteniendo enormes ganancias. Como señaló el medio israelí Haaretz en 2001, Isabel decidió dedicar su vida a promover los intereses del Estado judío, prometiendo trabajar solo en asuntos relacionados con Israel, ya que cree en Israel. Descrita por la periodista Demin Press y reportera de investigación Whitney Webb como la puerta trasera de Israel a Silicon Valley, se ha convertido en una embajadora clave del país en el mundo tecnológico. Wow. Bueno, ahí está, ¿no? La zorra. Maxwell se creó un nicho único en tecnología como enlace entre empresas israelíes en las etapas iniciales de desarrollo e inversionistas, ángeles privados en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, ayuda a las empresas estadounidenses interesadas en abrir centros de desarrollo en Israel. Escribió el periódico económico Local Globes. Vive intensamente, incluyendo innumerables vuelos de ida y vuelta entre Tel Aviv y San Francisco, agregó. Israel es conocido por ser la fuente de gran parte del software espía y las herramientas de piratería informática más controvertidas del mundo, utilizadas por gobiernos represivos de todo el mundo para vigilar, acosar e incluso matar a oponentes políticos. Israel es conocido por ser la fuente de gran parte del software espía y las herramientas de piratería informática más controvertidas del mundo, utilizadas por gobiernos represivos de todo el mundo para vigilar, acosar e incluso matar a oponentes políticos. Esto incluye el notorio software Pegasus, utilizado por el gobierno de Arabia Saudita para rastrear al periodista del Washington Post, Jamal Khashoggi, antes de asesinarlo en Turquía. Isabel se basó en las conexiones políticas de su padre. Mi padre fue la mayor influencia de mi vida. Era un hombre muy competente y logró muchas de sus metas durante su vida. Aprendí mucho de él y he hecho muchos de sus caminos. Dijo, esto incluye desarrollar vínculos íntimos con una miríada de líderes israelíes, incluidos Ehud Olmert y Ehud Barak, uno de los colaboradores más cercanos de Jeffrey Epstein. Durante la década del 2000 participó regularmente en la conferencia de Herzliya, una reunión anual a puerta cerrada de los funcionarios políticos de seguridad e inteligencia más importantes de Occidente, además de ser una pionera tecnológica en el Foro Económico Mundial. También fue incluida en la junta directiva del Centro Simón Peres para la Paz y la Innovación, financiado por el gobierno israelí, y de los amigos americanos del Centro Itzhak Rabin para Estudios de Israel, dos organizaciones estrechamente asociadas con esos ex primeros ministros israelíes. En 2001 se convirtió en la directora ejecutiva de Incognito, aceptando el puesto en sus palabras porque la empresa está en Israel y por su tecnología. La tecnología en cuestión tenía como objetivo mantener a los niños seguros en línea.
La tecnología en cuestión tenía como objetivo mantener a los niños seguros en línea, lo cual es sumamente irónico, dado que su hermana traficaba y abusaba activamente de menores durante este periodo. Isabel era una persona mucho más seria y competente que Ghislaine, como señaló Haaretz. Mientras su hermana menor Ghislaine protagoniza las calumnias de chismes tras desayunar con Bill Clinton o por sus vínculos con otro amigo íntimo, el príncipe Andrés de Gran Bretaña, Isabel quiere mostrar fotos tomadas por el gran mufti de Egipto o con beduinos en una tienda de campaña o de visitas a un campo de refugiados en Gaza. En 1997, Isabel fue nombrada presidenta de la empresa israelí de seguridad tecnológica Comtouch. Gracias a sus contactos, Comtouch logró captar inversiones de muchas de las figuras más destacadas de Silicon Valley, entre ellas Bill Gates, estrecho colaborador de la familia Maxwell y del propio Jeffrey Epstein. Christine Maxwell, financiado por Israel. A ver. La hermana gemela de Isabel, Christine, no es menos experta. Veterana de las industrias editorial y tecnológica, cofundó la firma de análisis de datos Chilat. Como directora ejecutiva, ayudó a supervisar la producción de una enorme base de datos antiterrorista que la compañía vendió al FBI durante el auge de la guerra contra el terror. El software ayudó a la administración Bush a reprimir a los musulmanes estadounidenses y a derribar las libertades civiles nacionales tras el 11S y la ley patriota. Tras el 11S y la ley patriota. Hoy es la líder y cofundadora de otra corporación Big Data, Teutonic Insight. Al igual que su hermana y su padre, Christine mantiene una estrecha relación con el Estado de Israel. Actualmente es investigadora del Instituto para el Estudio del Antisemitismo y la Política Global, ISGAP, donde, según su biografía, trabaja para promover la investigación académica innovadora que aprovecha las tecnologías facilitadoras para potenciar la comprensión proactiva y combatir los grandes peligros del antisemitismo contemporáneo y mejorar la relevancia continua del holocausto para el siglo XXI y más allá. No jodas, sí. El holocausto del siglo XXI. A ver, necesito otro cafecito, señores y señoras. Deme un momento. José Cruz, ¿cuál es el holocausto del siglo XXI? Gaza. Bueno, la Junta Directiva de ISGAP está compuesta por un selecto grupo de funcionarios de seguridad nacional israelíes. Entre ellos se encuentran Nathan Sharansky, exministro del Interior y viceprimer ministro de Israel, y la general de brigada Sima Bakin Hill, ex censor jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel FDI, y directora general del Ministerio de Asuntos Estratégicos y Diplomacia. También forma parte de la Junta del abogado de Jeffrey Epstein, Alan Dershowitz.
El grupo de expertos fue clave en la decisión del gobierno estadounidense de reprimir las protestas de Gaza en 2024 en campus universitarios en todo el país. El grupo elaboró informes que vinculaban a líderes estudiantiles con organizaciones terroristas extranjeras y promovió afirmaciones dudosas sobre una ola de antisemitismo que invadía las universidades estadounidenses. Se reunió frecuentemente con líderes demócratas y republicanos instándolos a investigar, es decir, reprimir a los líderes de las manifestaciones. ISGAP ha advertido continuamente sobre la influencia extranjera en los campus estadounidenses, elaborando informes y celebrando seminarios que detallan el supuesto control absoluto de Qatar sobre el sistema de educación superior estadounidense. Claro, y la influencia israelí no es influencia extranjera, ¿no? O sea, me vas a decir que Qatar controla todas las universidades de Estados Unidos, ¿no? En fin, ok. Y vinculándolo con el creciente sentimiento anti-israelí entre la juventud estadounidense. Sin embargo, si SGAP quisiera investigar otras operaciones de influencia de gobiernos extranjeros, no tendría que buscar mucho, ya que sus propios fondos provienen en su gran mayoría de una sola fuente, el Estado de Israel, lo que les dije. En 2018, una investigación reveló que el Ministerio de Asuntos Estratégicos de Israel, entonces dirigido por la propia brigadier general Balken Hill, canalizó $445,000 a ISGAP, una suma que representa casi el 80% de sus ingresos totales de ese año. ISGAP no divulgó dicha información ni al público ni al gobierno federal. En el punto álgido de la preocupación por la injerencia extranjera en la política estadounidense, la noticia apenas se registró. Desde entonces, el gobierno israelí ha seguido financiando al, al grupo con millones de dólares. En 2019, por ejemplo, aprobó una subvención de más de 1,3 millones de dólares a ISGAP. Por lo tanto, como miembro de la organización, Christine Maxwell es la beneficiaria directa de los fondos del gobierno israelí. Nada, holocausto significa... Era un sacrificio ritual de animales que hacían los judíos, pero bueno, luego se ha pasado para llamarlo a lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y cualquier tipo de holocausto, ¿no? Héctor Play Games, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Maxwell es de tercera generación, trabajando en el gobierno de Estados Unidos. O sea, los tiene en su propio gobierno, el hijo puta de Trump. Si bien las hijas de Robert Maxwell estuvieron cerca del poder estatal, algunos miembros de la tercera generación de la familia han ocupado cargos dentro del propio gobierno estadounidense. Poco después de graduarse de la universidad, Alex Geraci, el único hijo de Isabel Maxwell, fue contratado por Hillary Clinton en su campaña presidencial de 2007-2008. Geraci redactó memorandos, informes y documentos de política para el equipo de Clinton y le ayudó a prepararse para más de 20 debates. Las familias Clinton y Maxwell están estrechamente relacionados. Ghislaine se fue de vacaciones con la hija de Hillary, Chelsea, y tuvo una presencia destacada en su boda. Tanto ella como Jeffrey Epstein fueron invitados en múltiples ocasiones a la Casa Blanca de Clinton. Mucho después del encarcelamiento de Epstein, el presidente Bill Clinton invitó a Ghislaine a una cena íntima con él en un exclusivo restaurante de Los Ángeles. Aunque fracasó en su intento de llegar a la Casa Blanca, el presidente Obama nombró a Hillary Clinton como su secretaria de Estado y una de sus primeras medidas fue incorporar a Geraci a su equipo. Ah, bueno, o sea, con Obama, ¿no? Okay. A ver, ¿se me oye? Ok, parece que ya está hirviendo el agua. Me voy a poner el café, ¿ok? Dame unos segundos. Ok.
Ascendió rápidamente en la jerarquía, convirtiéndose en jefe de gabinete de la oficina del subsecretario de Estado para Asuntos del Cercano Oriente. En este puesto se especializó en el desarrollo de la política estadounidense hacia Israel e Irán, aunque también trabajó en la ocupación estadounidense de Irak y acompañó a Clinton en sus visitas a Israel y el mundo árabe. Desde su estancia en el Departamento de Estado fue representante del gobierno estadounidense ante las conferencias de amigos de Libia y amigos del pueblo sirio. Eran dos organizaciones de grupos radicales y belicistas que trabajaban para derrocar a ambos gobiernos y reemplazarlos por regímenes afines a Estados Unidos. Washington consiguió lo que quería. En 2011, el líder libio, el coronel Gaddafi, fue derrocado, asesinado y reemplazado por caudillos islamistas. Y en diciembre pasado, el veterano presidente sirio Bashar al-Assad huyó a Rusia y fue reemplazado por el fundador de Al-Qaeda en Siria, Abu Mohammed al-Jolani. Posteriormente, Gerasi fue nombrado asociado del grupo de expertos financiado por el gobierno estadounidense Carnegie Endowment for Peace. Durante su estancia allí se especializó de nuevo en política para Oriente Medio. Su biografía indica que trabajó en asuntos relacionados con la democratización y la sociedad civil en el mundo árabe, los levantamientos árabes y la paz entre israelíes y palestinos. Hoy trabaja en Silicon Valley. Si bien la fortuna de Gerasi estaba ligada a la facción demócrata de Clinton, su primo Xavier Malina, hijo mayor de Christine Maxwell, apostó por el caballo adecuado, trabajando en la campaña presidencial de Obama-Biden de 2008. Su buen trabajo fue recompensado con un puesto en la propia Casa Blanca, donde se convirtió en asistente personal en la oficina ejecutiva del presidente. Al igual que su primo, una vez finalizado su mandato, Malina también consiguió un puesto en el Carnegie Endowment for Peace, antes de dedicarse al mundo tecnológico, trabajando durante muchos años en Google en el área de la Bahía. Actualmente trabaja para Disney. Si bien las acciones de padres y abuelos no deberían determinar las carreras de generaciones posteriores, el hecho de que dos individuos que provienen de una familia multigeneracional de espías y agentes impenitentes de una potencia extranjera hayan conseguido puestos en el centro del Estado de Estados Unidos es al menos digno de mención. No, si Estados Unidos, o sea, está totalmente infiltrado por esta gente, ¿no? Los hermanos Maxwell, de la bancarrota al contraterrorismo. Gran parte del clan Maxwell es el más influyente en la política estadounidense e israelí. Sin embargo, los hermanos Ian y Kevin también tienen una influencia considerable sobre los asuntos en su natal Gran Bretaña. A pesar de ser absueltos de los cargos por las acusaciones generalizadas de que ayudaron a su padre Robert a saquear más de 160 millones de dólares del fondo de pensiones de sus empleados, los hermanos mantuvieron un perfil bajo durante muchos años. Kevin, en particular, era conocido por poco más que ser el mayor quebrado de la historia de Gran Bretaña, con deudas que superaban los 500 millones de dólares. Sin embargo, en 2018 lanzaron Combating Jihadist Terrorism and Extremism, COJIT, un controvertido grupo de expertos que presiona por un enfoque gubernamental mucho más invasivo y de mano dura para la cuestión del Islam radical. En el libro de su organización, Jihadist Terror, New Threats, New Responses, Ian escribe que COJIT se creó para desempeñar un papel catalizador en la conversación nacional y para responder a preguntas difíciles que surgen del tema. A juzgar por el contenido del resto del libro, esto significa presionar para una vigilancia aún más extensa de las comunidades musulmanas. Dentro de Gran Bretaña, COJIT era una organización muy influyente. Su consejo editorial y colaboradores son un quién es quién de los altos funcionarios del Estado. Entre las personas que participaron en su conferencia inaugural en Londres en 2018 se encontraban Sarah Khan, la comisionada principal del gobierno para la lucha contra el extremismo, y Jonathan Evans, exdirector general del MI5, la Agencia de Inteligencia Nacional Británica. Como tantos proyectos de Maxwell, COJIT parece haber concluido sus asuntos. La organización no ha actualizado su sitio web ni publicado nada en sus canales de redes sociales desde 2022. Para ser justos, en los últimos años los hermanos han tenido otras prioridades, liderando la campaña para liberar a su hermana Ghislaine de prisión, insistiendo en su total inocencia. Sin embargo, de una manera que recuerda a Robert Maxwell, parece que Kevin puede haber dejado de pagar al equipo de la defensa. En 2022, los abogados de Maxwell lo demandaron exigiendo honorarios impagos por casi $900.000. ¡Wow! En fin.
Ok, el infame señor Epstein. Durante años, Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein dirigieron una red de tráfico sexual que explotaba a cientos de niñas y mujeres jóvenes. Además, estaban conectados con vastas redes de la élite mundial, incluyendo empresarios multimillonarios, miembros de la realeza, académicos estrella y líderes extranjeros entre sus conocidos más cercanos, lo que dio lugar a intensas especulaciones sobre el alcance de su participación en sus numerosos delitos. Aún no está claro cuándo Epstein se reunió por primera vez con los Maxwell. Algunos alegan que Robert Maxwell lo reclutó para la inteligencia israelí. Otros afirman que la relación solo comenzó después de la muerte de Robert, cuando salvó a la familia de la penuria tras sus problemas financieros. Aún no está claro cuándo Epstein se reunió por primera vez. Bueno, esto ya lo hemos leído. Tan solo un mes después de su arresto en 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda de la prisión de la ciudad de Nueva York. Su muerte se declaró oficialmente un suicidio, aunque su familia ha rechazado esta interpretación. Quizá las dos personas más poderosas en el círculo de confidentes de Epstein fueron los presidentes Bill Clinton y Donald Trump. Clinton, ya tristemente célebre por las acusaciones de conducta sexual inapropiada en su contra, es conocido por haber volado al menos 17 veces en el jet privado de Epstein, apodado el Lolita Express, y fue acusado por Virginia Giuffre, víctima de Epstein, de visitar la isla Little St. James, la residencia privada del multimillonario en el Caribe, donde cometieron muchos de sus peores crímenes. Trump posiblemente era aún más cercano al financiero caído en desgracia. Conozco a Jeff desde hace 15 años. Es un tipo estupendo, dijo en 2002. Es muy divertido estar con él. Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas son jóvenes. Sin duda, al igual que Clinton, Trump voló en el Lolita Express. Epstein asistió a su boda con Marla Maples en 1993 y afirmó haberle presentado a su tercera esposa, Melania. Desafortunadamente, si bien los vínculos de Epstein incriminan a todo el espectro político, la cobertura mediática a menudo se ha enmarcado como un asunto partidista. Un estudio de Minpress sobre más de un año de cobertura de Epstein en MSNBC y Fox News reveló que cada cadena minimizó sus vínculos con el presidente de su preferencia, mientras que enfatizó y destacó los vínculos con el líder del otro partido principal. Como resultado, muchos en Estados Unidos ven el asunto como una crítica a sus rivales políticos en lugar de al sistema político en su conjunto. También queda la cuestión de los vínculos de Epstein con la inteligencia, algo que se ha especulado abiertamente en los medios durante décadas, incluso años antes de que se hicieran públicas las acusaciones en su contra. A lo largo de la década de 1990, la biógrafa de Epstein, Julie K. Brown, señaló que se jactó abiertamente de trabajar tanto para la CIA como para el Mossad, aunque la veracidad de sus afirmaciones sigue en duda. Como escribió el Sunday Times británico en 2000, es el señor enigmático. Nadie sabe si es un pianista de concierto, un promotor inmobiliario, un agente de la CIA, un profesor de matemáticas o un miembro del Mossad. Es posible que haya al menos una pizca de verdad en todas estas identidades. Epstein se reunió con el subsecretario de Estado estadounidense William Burns 3 veces en 2014. Burns sería nombrado posteriormente director de la CIA. Sin embargo, la proximidad de Burns a Epstein palidece en comparación con las del ex primer ministro, ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Defensa israelí, Ehud Barak. Solo entre 2013 y 2017 se sabe que Barak viajó a la ciudad de Nueva York y se reunió con el criminal convicto al menos 30 veces, a veces llegando a su mansión de Manhattan de incógnito o usando una máscara para ocultar su identidad. Numerosas fuentes han comentado sobre las conexiones de Epstein con la inteligencia israelí. Una exnovia y amiga suya, referida en documentos judiciales como Jane Doe 200 para ocultar su identidad, testificó que Epstein se jactó de ser un agente del Mossad y que, después de que él la violara, ella no pudo ir a la policía porque su posición como espía la hacía temer por su vida. Doe realmente creía que cualquier denuncia de la violación por su parte de quien ella creía que era un agente del Mossad con algunas de las conexiones más únicas del mundo resultaría en daños corporales significativos o la muerte para ella. Se lee en el expediente judicial. Ari Ben Menashe, un exalto funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar de Israel, afirmó que Epstein era un espía y que él y Ghislaine Maxwell estaban dirigiendo una operación trampa de miel en nombre de Israel. 4 fuentes anónimas dijeron a Rolling Stone que Epstein había trabajado directamente con el gobierno israelí. Sin embargo, a diferencia de gran parte de la familia Maxwell, sus conexiones con Israel y la inteligencia se basan principalmente en testimonios y relatos no verificados. Su único viaje conocido al país fue en abril de 2008, justo antes de su sentencia, una medida que despertó temores de que buscara refugio allí.
No obstante, ha habido una intensa especulación pública de que podría haber estado trabajando para Tel Aviv. En la cumbre de acción estudiantil de Turning Points USA 2025, el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, declaró que no hay nada malo, odioso o antisemita en hacernos preguntas sobre las conexiones extranjeras de Epstein. Nadie puede decir que el gobierno extranjero es Israel, porque de alguna manera nos han intimidado para que pensemos que eso es malo, dijo, antes de expresar su exasperación por el silencio de los medios sobre el tema. Claro, si en vez de trabajar para Israel, trabajara para... Bueno, también trabajaba para Rusia, ¿no? Pero bueno, parece que el espionaje israelí como que se tolera más, ¿no? ¿Qué demonios es esto? Tienes al ex primer ministro israelí viviendo en tu casa. Has tenido todo este contacto con un gobierno extranjero. ¿Trabajas para el Mossad? ¿Trabajabas para el Mossad? ¿Dirigías una operación de chantaje para un gobierno extranjero? Los comentarios de Carlson provocaron una dura condena del ex primer ministro israelí Naftali Bennett. La acusación de que Jeffrey Epstein trabajó de alguna manera para Israel o el Mossad dirigiendo una red de chantaje es categórica y totalmente falsa. La conducta de Epstein, tanto la criminal como la meramente despreciable, no tuvo nada que ver con el Mossad ni con el Estado de Israel, escribió. Esta acusación es una mentira difundida por prominentes personalidades en línea como Tucker Carlson, que fingen saber cosas que no saben, añadió, concluyendo que Israel estaba siendo atacado por una ola despiadada de calumnias y mentiras. Oh, sí, pobrecillos. Sea cual sea la verdad sobre Epstein, es indiscutible que la poderosa familia Maxwell tiene amplias conexiones con el poder estatal estadounidense, británico e israelí. También está fuera de duda que si la historia completa de sus actividades llegara a conocerse públicamente, incriminaría a un número significativo de personas y organizaciones más poderosas del mundo. Quizá es por eso que Trump ha pasado en poco tiempo de promover liberar los archivos Epstein a potencialmente liberar a su cómplice. Bueno, pues señores y señoras, yo creo que terminaremos aquí, ya llevamos 4 horas y media. Muchas gracias a todos ustedes, Héctor Play Games, Jesús Cruz, bueno, Junuen ya se fue, Colapsos Económicos, Marco Antonio, Mercurio Arbolita, Alberto Angulo, José Cruz, Flor de Loto. Bueno, todos, ¿no? Perfecto. Terminamos aquí mañana. Si todo va bien. Mañana es viernes 20 o sábado. A ver, mañana es sábado 20. Sí, sí, en principio sí estaremos aquí mañana a la misma hora. No tengo ningún otro programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Chao.